Claro, saludarte, Mónica, Oh, Susana. hola, Saludos. doctor. Hola, Hola, Gusto en ¿cómo? buenas saludarle. tardes. ¿Cómo Buenas cómo tardes. están? Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Por ahí me mandaron un mensaje que estaban, no sé si sea la plataforma teniendo un poquito de conflicto en entrar, ya les mandamos nuevamente la liga, pero bueno, vamos a comenzar y la sesión de todos modos ya se empezó a grabar para efecto de que, bueno, se pueda consultar posteriormente. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, hablando de un tema muy importante, un tema novedoso, un tema que debemos de implementar y sobre todo, bueno, pues los que estamos ahorita reunidos, todos con experiencia en las disciplinas jurídicas, creo que no nos va a ser difícil entender que al hablar de una violación a derechos humanos, existen los mecanismos jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Dentro de los jurisdiccionales, pues bueno, principalmente el juicio de amparo, así como los tribunales de primera y segunda instancia, en el caso de algunas demandas en materias específicas, familiar, civil, mercantil, etcétera. Y la vía no jurisdiccional a través de los diferentes organismos públicos, como en este caso podrían ser las comisiones estatales de derechos humanos, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y vamos a hablar de una dependencia muy interesante que dentro de los programas que tenemos nosotros acá en el instituto, uno de ellos es litigio estratégico en derechos humanos. Y dentro de esta parte del litigio estratégico es no solamente acudir a la justicia ordinaria, sino acudir a los mecanismos no jurisdiccionales, entre ellos este programa que vamos a comentar hoy y que ojalá lo puedan ustedes ya empezar a utilizar en sus diferentes procesos cuando se vea que son sujetos de alguna causa por actos de discriminación, ¿no? Entonces, esta es una sesión, creo yo, que va a ser muy satisfactoria al final si lo podemos implementar, insisto, en nuestra práctica diaria, hablándose de algún caso profesional, de algún caso personal, etcétera, que nos pueda dar luz sobre lo que está pasando en esta materia de la discriminación. Bueno, tendríamos que hablar primero de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Eh, Aquí, al hablar de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, se nos van a dar algunos temas muy interesantes que vamos a discutir, que vamos a analizar, que vamos a argumentar y que vamos a establecer como líneas de pensamiento para poderlas inclusive controvertir con la propia autoridad. Entonces vamos a hablar un poco cuál es el espectro de la ley, cómo vamos a concluirlo ya en un efecto práctico y cuál pudiera ser finalmente las conclusiones a las que podríamos llegar. Entonces, ya tenemos por aquí una primera parte de lo que se considera la discriminación, ¿no? Entonces, toda distinción o exclusión, restricción basada en origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que pueda anular el ejercicio de los derechos de la igualdad real de oportunidades de las personas. Cuando uno lee algún precepto jurídico, lo lee, pero no lo entiende de primera mano, todo lo que puede abarcar. Y esto les comento porque en la práctica me ha tocado el ejercicio de estas acciones ante la autoridad competente y luego es muy cerrada porque dice es que no nos compete, es que no está dentro del marco de la ley, es que no es parte de nuestra función como organismo defensor de los actos en contra de la discriminación. Entonces vean todo lo que puedo abarcar. Es muy amplio. Al hablar, por ejemplo, de sexo, ¿cuántos temas no hay por ahí? Cuestiones que se están generando, sobre todo, pues muy polémicos, ¿no? En el tema de la seguridad social, en temas de familia, la discapacidad, ojo, la discapacidad. Me ha tocado ver casos y hemos llevado a la práctica, de hecho, ahorita en litigio llevamos uno, donde pareciera, ya ven que luego en las dan unas ciertas como calcomanías para personas con discapacidad y que se pueden estacionar en lugares preferentes, ¿no? Ya ven que hay un área
donde uno se puede estacionar teniendo esta placa o teniendo este distintivo. Bueno, pues piensan equivocadamente la mayoría de las autoridades que discapacidad es una persona que está en silla de ruedas. Y si se fijan, yo no estoy leyendo ahí silla de ruedas, ¿no? Una persona que está en silla de ruedas. Yo puedo tener una discapacidad en muchos aspectos, una discapacidad mental, una discapacidad motriz, alguna discapacidad que me permita caminar, pero a lo mejor de manera diferente. Y ha habido problemas porque han querido sancionar y multar a personas porque dicen, oiga, usted puede caminar, sí, pero entonces no estamos limitando la discapacidad, que por ahí podríamos hablar de otro tema exclusivamente de discapacidad, solamente las personas que estén en sillas de ruedas, ¿no? Condición social o económica, gente con dinero, estatus sociales, ¿no? Lengua, religión, opiniones, preferencias, en fin, todo esto habría que esbozar para encontrar todo el ámbito de aplicación de la ley federal. Y bueno, pues obviamente ya entrando un poquito en materia, en esta ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, vamos a ver qué es lo que exceptúa la propia ley que no son actos discriminatorios, ¿no? Las acciones legislativas, educativas o políticas sin afectar derechos de terceros, ¿sí? Aquí yo tendría mis serias dudas de ver si realmente pudieran caer en un supuesto de no discriminación. Pero bueno, vamos a ver lo que nos señala en este caso los preceptos legales. Y luego las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados o la distinción establecida por instituciones públicas de seguridad social de sus asegurados y población en general. Y en el ámbito educativo, los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación. Me tocó un caso que al final, si quieren, podríamos emitir alguna observación, algún pronunciamiento. Llega una persona, una señora, mamá de familia, y su hijo se rapó, pero bueno, se cortó el cabello, pero parecía así medio punk, ¿no? O sea, todo rasurado y así como que los cabellos parados al centro. Pues bueno, le gustó, llegó a la escuela y le dijeron, no, no puedes entrar porque el corte de cabello no es el adecuado. Pregunta, ¿no creen que pueda haber algún acto discriminatorio en ese sentido? La forma de cómo peinarse, la forma de cómo vestirse. Y bueno, pareciera que en el ámbito educativo, si hay por ejemplo, algún reglamento donde diga, bueno, pues es que aquí todos tienen que venir de corbata y de saco y bien peinados y bueno, ya estamos entrando en cuestiones de desigualdades, en cuestiones inclusive hasta económicas, de extractos sociales. Y bueno, fue un pleito porque la autoridad decía, no, es que no somos competentes. Pues sí, sí eres competente y le dimos los razonamientos. Mucho va a entrar la parte argumentativa que tengamos de todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de estas excepciones, ¿no? Requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño público. Esto también tendría mis serias dudas porque, por ejemplo, los requisitos de ingreso o de permanencia en el desempeño del servicio público. Requisitos de ingreso. Para que vean cómo del propio espíritu de esta ley podemos detectar que se hizo un poco al vapor y que esto puede generar inclusive la interpretación y la defensa de los preceptos legales de la propia norma. Si yo tengo, que fue el caso inclusive muy sonado en Querétaro, una persona quiso ostentar la candidatura para ombudsperson y resulta que la convocatoria creo que era hasta 60 años de edad, tenía un poco más, y le dijeron, no, ya no puedes ser candidato. Oye, pero pues finalmente soy una persona que conozco, que tengo experiencia, quiero postularme, tengo el derecho. Pues no, porque estás fuera del marco de la ley. Entonces, habrán ciertos requisitos que las propias normas pueden tratar de justificarse, pero esto no es sinónimo de no poderse debatir, de no poderse discutir, de no poderse inclusive discernir con la propia autoridad, ¿no? Un trato diferenciado en beneficio que recibe una persona con enfermedad mental, bueno, creo que eso sí queda muy claro. Si hablamos de discriminaciones, tú sí, tú no, ¿no? En términos muy coloquiales, tú sí, tú no. Tú tienes derecho a esto, tú no tienes derecho a esto. Bueno.
Por supuesto que sabemos que las personas con una enfermedad mental tendrían un trato diferente. O bien, los adultos mayores, otro tema que México ha tenido que evolucionar. Em, Está una persona adulta mayor y está una persona joven. Bueno, hay que darle preferencia al adulto mayor. Pero estás distinguiendo, sí, pero en su beneficio. Finalmente hay condiciones o circunstancias que permiten darle un trato especial, dadas ciertas condiciones que pudieran suscitarse ya en la práctica diaria de la interpretación de los derechos humanos, ¿no? Em, de alguna forma, cuestiones como, por ejemplo, el menoscabar derechos o libertades que puedan atentar contra la dignidad humana. Bueno, pues eso creo que está por demás de sobra, ¿no? Ahora bien, dentro de este marco normativo, hay un artículo, una primera parte que se me hace muy interesante. Para la interpretación de esa ley y de todo lo que sea en materia de actos discriminatorios, las autoridades deberán de ser congruentes, ojo, con los instrumentos internacionales en materia de discriminación. ¿Sí? Sabemos que aunque no lo diga la ley, les es aplicable, pero bueno, se está estipulando dentro del marco normativo, ¿no? Así como recomendaciones, resoluciones por organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable. Entonces, por supuesto que cuando exista una circunstancia que amerite el análisis y estudio de actos de discriminación, no solamente va a ser esta ley, no solamente van a ser el paralelo de las leyes estatales, que hay varias leyes ya particularizadas en algunos aspectos derivado a los actos que normalmente son de la localidad más usuales, ¿no? La ley federal, lo que no esté previsto en la ley federal, está establecido en leyes locales para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces, bueno, tenemos esta parte que, pues, por supuesto, le es aplicable dentro del marco de esta normativa. Y aquí aparece el organismo al cual nosotros vamos a presentar nuestra queja por actos discriminatorios. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido como el CONAPRED, ¿sí? De hecho, si tienen oportunidad de meterse a la página de CONAPRED, hay muchos temas interesantes, hay temas de investigación, hay temas de algunos instrumentos que han bajado, inclusive cursos gratuitos para quien interese tener reconocimientos de CONAPRED. De hecho, nosotros vamos a hacer un convenio de colaboración con el CONAPRED para realizar proyectos en materia de no discriminación de manera conjunta, pero ellos ya tienen elaborados ciertos talleres o ciertos temas que ya les piden constantemente como capacitación y los pueden consultar directamente en la página de CONAPRED, no tiene costo e inclusive si, por ejemplo, estoy viendo aquí a Cheli, bienvenida Cheli, que ella es coordinadora de carrera en la UNIVA, eh, pueden solicitar la capacitación gratuitamente. Entonces decir, bueno, a mí me interesa que ya sea de manera virtual o presencial, se me dé un curso en materia de no discriminación en el ámbito escolar, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pues CONAPRED obviamente dentro de sus facultades está el brindar este tipo de capacitación con gente externa, obviamente muy institucionalizada, porque pues van a defender todo lo que es el esquema CONAPRED, y nosotros lo estamos haciendo más abierto, porque son más críticos, e inclusive de las facultades que pueda llegar a tener esta institución. Entonces surge CONAPRED. Si hay un acto discriminatorio, habrá que acudir a CONAPRED para actos de nivel federal. Hay algunos, no todos, algunos estados que tienen institutos estatales para prevenir y erradicar la discriminación. Por ejemplo, el que conozco es el del estado de Querétaro, se llama INMUPRED. Y este INMUPRED, que está ahí en Centro Cívico, ahí en Querétaro, ¿no? Para los que ubiquen un poco, los que vivan allá, el INMUPRED pues obviamente es igual, un instituto, igual basándonos en el esquema CONAPRED a nivel federal, pero ya tienen institutos locales que pudieran ser dentro del ámbito de competencia para autoridades de nivel estatal o municipal, en este caso, ¿no? Porque inclusive el INMUPRED
depende del municipio de Querétaro, no depende del estado de Querétaro. Entonces, de ahí hay temas que habría que revisar, como otro caso bien interesante que se está dando ya en algunos estados, es el ombudsperson municipal. Un tema muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que tiene muchos municipios, eh, tienen ya ombudspersons, defensores de derechos humanos, por municipios. Oaxaca, el Estado de México también, por ejemplo, ya tiene varios. Y el similar, porque algunos dicen, bueno, vamos a fusionar lo que es CONAPRED con las comisiones de derechos humanos o con la figura del ombudsperson, ¿no? Pero por otro lado, se señala que pues tienen facultades muy específicas, como es el tema exclusivamente de la discriminación, ¿no? Ahora bien, este organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Gobernación, se dice que tiene independencia. Bueno, sí, jurídicamente. Habrá que ver, es una crítica, habrá que ver que realmente tengan una independencia formal, política, ¿no? La Secretaría de Gobernación, sobre todo en ámbitos del sector público, hablando del Ejecutivo Federal, ¿no? Y algunas otras entidades de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Porque de alguna forma dicen, bueno, sí, como las comisiones de derechos humanos, ¿no? Somos autónomas, pero bueno, de repente hay tintes políticos que hacen que la propia institución pierda credibilidad o pierda objetividad. En este caso, por ley, por mandato de ley, tiene plena independencia, ¿no? Gozará de autonomía, puede fungir como un órgano de recomendación, de conciliación, de sanción, inclusive de actos que se presuman discriminatorios. Ahora bien, eh, dentro del procedimiento, todas las personas, ¿sí? Todas en un ámbito de facultades y de competencia, perdón, déjame. Toda persona podrá denunciar las conductas discriminatorias. Se tiene que acudir al consejo, al CONAPRED, ¿no? Vamos a llamarlo de manera general consejo, y se presentará un escrito, o puede ser algo que se me hace, vamos a hablar de lo bueno, que no es una figura formal en la cual se requiera un procedimiento técnico para la presentación de una queja. Me acuerdo que por ahí Lalo en una no sé si ubico bien el comentario, pero tú querías hacer algún tipo de instrumento para que el amparo fuera más ágil, ¿no? Para que fuera más accesible, ¿no? Para más personas, que no sea tan técnico, ¿no? No sé si Sí, ubiqué, sí, va. es correcto, doctor. Sí, esa es una de las intenciones de mis estudios de posgrado, Ujú, hacer que el amparo esté al alcance de todo ciudadano, que no ujú. necesite de un especialista en derecho para poderlo promover. Claro, perfecto. Y con eso se está ayudando a mucha gente, porque hoy día realmente es muy complicado. Se tiene que consultar a un experto y no todo el mundo tiene dinero. Y los defensores de oficio, que por cierto hay un tema por ahí bien interesante que después les platicaría de la Defensoría Pública sobre los casos que se han perdido por una mala defensa jurídica y que hay un tema de violación de derechos humanos bien interesante, que ya se ha hecho en otros países. Se ha demandado al Estado y han salido libres personas que habían sido condenadas por una defensa jurídica deficiente del defensor público de oficio. Y bueno, no hay que generalizar que todos son malos, pero por lo menos tienen muchos asuntos y no los van a ver de manera especial o le van a poner mucho interés porque, pues bueno, sabemos que la carga de trabajo es mucha, pero eso no limita que el ciudadano tenga derecho a que se le pueda dar una defensa pública adecuada, ¿no? Entonces, es lo que quería hacer Lalo, salió a colación porque este es un mecanismo en el cual cualquier persona lo puede hacer. No se requiere abogado. Ahora, los que estamos aquí como expertos en derecho, por supuesto que podemos decir, nosotros realizamos de manera mucho más elaborada, mucho más completa, como si fuera un escrito de demanda, ¿no? El tradicional, con domicilio, con prestaciones, con hechos, derechos, el fundamento, ¿no? O sea, todo
lo típico del encabezado de un escrito de demanda, para que se pueda presentar con los mayores elementos para que pueda prosperar, en este caso, mi queja ante el CONAPRED. Bien, las reclamaciones y quejas que se presenten al Consejo por presuntas conductas discriminatorias solamente podrán emitirse de un plazo de un año. Ojo, entonces aquí habrá que tener, después del acto que aconteció, prescribe en un año, ¿no? Para efecto de la competencia de la CONAPRED. Entonces, un año después de que se tuvo conocimiento del acto del cual se presume o se quiere acreditar que se dio esta conducta discriminatoria, ¿no? Y que tengan conocimiento de dichas conductas y en 2 años fuera de esta circunstancia. Mucho depende del momento en el cual se tuvo conocimiento de la conducta del acto discriminatorio. Para efectos de cualquier interpretación sobre el tema procesal, es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? Entonces, tenemos ya ahí la norma supletoria para efectos del procedimiento para acudir al órgano especializado contra actos de discriminación. Otro punto importante, las reclamaciones no requieren, como decía, formalidad. eh, Puede presentarse por escrito, ¿no? Firma o huella digital, puede ser una forma importante, pueden ser verbales, ¿no? Puede ir directamente al Instituto para prevenir la discriminación estatal o el federal. eh, Puede ser por internet, ¿no? Por medios electrónicos. Y lo que sí es muy importante, repito que era a lo mejor un poco el esquema de lo que Lalo quiere hacer con el tema del amparo, es que tengan los elementos mínimos para conocimiento de la autoridad y resolución, ¿no? Que tengamos hechos, qué pasó, ¿no? Que sepamos qué sucedió, que tengamos elementos para poder, aunque no sea de forma muy rígida, pero sí brindar la información que nos pueda ayudar para que se pueda, en este caso, proceder al beneficio de la autoridad administrativa o en caso jurisdiccional, ¿no? Entonces, este aspecto se me hace muy interesante porque cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento, puede ser vía electrónica, puede ser verbal, puede ser por escrito, puede ser ante la propia autoridad, no hay restricciones. Un poco como lo hace, por ejemplo, la CNDH, ¿no? Veo que está por aquí Mónica Patricia, que nos hace el favor de acompañarnos, experta y que estuvo muchos años en CNDH, eh, pues obviamente sabe de lo que estamos hablando, ¿no? De los mecanismos que puedan ser ágiles para el conocimiento, en este caso, de alguna violación expresa de derechos humanos, y en este caso, para prevenir la discriminación. Ahora, eh, ¿qué pasaría si de alguna manera no existen los elementos o se presume que no hay elementos para la admisión de esta queja o se considera infundada o se pueda pretender algún tipo de desechamiento, si fuera el caso, por obscuro, irregular, etcétera? Entonces se previene por 5 días, ¿no? Se le da, como en un procedimiento jurisdiccional, 5 días para desahogar la prevención. Y ya en este caso, el CONAPRED notificará obviamente la resolución, si se admite y en qué circunstancia pudiera llegar a darse este desahogo de la prevención que comento, ¿no? Si fuera el caso que aún a pesar de que se haya prevenido por alguna circunstancia irregular y que pues no sea realmente desahogada o que realmente no sea competente y realmente se aclare que no hay una vinculación directa para admisión de la queja, pues bueno, existirá la asesoría o existirá obviamente la canalización de, al órgano respectivo, a la autoridad competente, ¿no? Y por supuesto, esto no interrumpe prescripción en acciones judiciales o recursos, ¿no? Como se maneja de manera procesal. Entonces,
Ojo, aquí hay un paréntesis ya en la práctica. Eh, Al momento de presentar algunos casos ante el CONAPRED, muchas veces la gente que no entiende o que no tiene unas buenas bases argumentativas, inmediatamente desecha. No, es que no soy competente, como el caso que les mencionaba hace un rato del niño bueno, adolescente, que se cortó el cabello y en la escuela no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque pues, se veía muy mal, se veía muy feo, o sea, no sé, se veía raro, pero bueno, ahí no hay escuelas para bonitos y para feos, ¿no? O no hay escuelas para chaparros y gordos o flacos, sino hablamos del ser humano con todas sus características y sobre todo no existiría ninguna circunstancia ofensiva por un corte de cabello y tuvimos problema para que CONAPRED nos aceptara la queja. ¿Por qué? Porque decía, no, pues es que las escuelas pueden poner sus reglamentos, sí, pero no vamos a comparar un reglamento con una disposición expresamente clara o claramente argumentada de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, este aspecto es un tema también por demás interesante. Hablemos ya, se admitió, vamos en el esquema procesal, se presenta la queja, hay dos caminos, se acepta, no se acepta. No se acepta, se canaliza ante la autoridad competente o se da la asesoría competente. Si se acepta, continuamos con el procedimiento. Y entonces vendría una parte conciliatoria. En esta parte conciliatoria, pues obviamente se buscará que se resuelva, que se vean soluciones sobre el caso que se está planteando. En la conciliación, quiero decirles que en la práctica sí es sana y sí es efectiva la conciliación ante CONAPRED. Me ha tocado la experiencia de conocer conciliadores con buenos perfiles, obviamente especializados en el ámbito específico de este derecho humano, de la protección a la dignidad, y que, pues bueno, llegando ya a la etapa de conciliación, pudiera tratar de resolverse esa causa que generó la violación a mis derechos por actos discriminatorios, ¿no? Bueno, pues ahí en ese tema se deben de establecer las conductas discriminatorias, una narración de hechos, que fue lo que sucedió, se hará una citación, como en cualquier procedimiento, ¿no? Día y hora para efecto de acudir a la audiencia, y bueno, pues un poco el tema del domicilio al cual deberán de acudir las partes. Entonces, si se fijan, es muy parecido a un proceso jurisdiccional, recordando que no lo es una autoridad administrativa que busca resolver conflictos sobre el tema específico de la no discriminación. Entonces, se va a la etapa conciliatoria y se citan las partes, se trata de, insisto, de buscar algún tipo de acuerdo entre estos. Y aquí surge otra premisa. ¿Se llega al acuerdo o no se llega al acuerdo? Si se llega al acuerdo, bueno, se acabó el asunto. Qué bueno, ¿no? Ya se firma un convenio, un acuerdo, y se ve la forma de cómo habrá de repararse el daño. Si se llegó a un acuerdo en la etapa conciliatoria, ¿no? Eh, y se comprobó, obviamente, que se dieron esas conductas discriminatorias y que existe la intención de poder resolverlo de manera entre partes, ¿no? Ahora bien, de alguna manera también es importante señalar que para el caso de que no se llegara a una conciliación, continúa el procedimiento. Eh, Nosotros insistimos que hay que fomentar la solución del caso en la etapa conciliatoria. Conviene para todos. Y realmente créanme que se puede llegar a muy buenos acuerdos. Eh, Quisiera poner en la práctica un esquema paralelo muy parecido que es la Procuraduría Federal del Consumidor. El mismo caso del proveedor y del consumidor. Bueno, ¿qué facultades tiene esta Profeco? Bueno, pues nos van a citar, ¿no? Van a citar al proveedor, al consumidor, y vamos a llegar a una conciliación en la cual, pues bueno, se trata de evitar judicializar
Y muchos de estos casos se resuelven sin necesidad de judicializarlo y de temas que pues, no tendrían que llegar a no deberían de llegar a juzgados, como el caso de que si compré una plancha y resulta que se descompuso y no quieren hacerme efectiva la garantía. Bueno, pues puedo irme a un juzgado, sí, sí, claro, me va a salir más caro, pues lo más seguro es que sí, y mucho más lento, pero quizá podría también iniciar una queja ante la Profeco y en una buena conciliación llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si no hay una conciliación? Se lleva a cabo una etapa, ¿no? Que se llama esta etapa de investigación. Se empieza a establecer un poco cuál pudiera ser el caso de procedencia, porque ya no se llegó a un acuerdo y habrá que resolverlo en base a los elementos planteados, para dónde se sigue el procedimiento, para dónde va esta circunstancia, en aras de saber, ahora sí, como si fuera un proceso jurisdiccional, quién tendrá la razón al final de este proceso, ¿no? Y entonces, eh, ver qué elementos existen para hacer esta investigación de posible violación de actos específicos de carácter discriminatorio. Eh, Otro aspecto importante del procedimiento es que se puede llevar a cabo también entre particulares, no solamente con autoridad, sino también con particulares. Por eso les mencionaba, a lo mejor decía, bueno, pues si es la Secretaría de Educación, bueno, pues obviamente ahí está muy claro, ¿no? Que es autoridad federal. Pero el caso que les platicaba era una escuela privada. Entonces decían, bueno, pues una escuela privada puede ser sujeto a un procedimiento ante CONAPRED. Claro, sí se puede. Son instituciones privadas y de alguna manera el proceso se llevará de igual manera, el proceso conciliatorio, se acudirá con el particular para decirle, bueno, hay una queja en relación a esto y esto es muy común, sobre todo en escuelas particulares. En universidades, no pongo nombres y apellidos, pero finalmente en universidades que cobran mucho y que se dan este tipo de atropellos por constantes violaciones a actos, sobre todo, ojo, me regreso a las primeras consideraciones. ¿Se acuerdan que uno de los elementos era condición económica, ¿no? Por condición económica. Si hay una persona que de alguna manera se le está generando actos discriminatorios, como normalmente se hace en las escuelas privadas, en las universidades privadas, a mí me ha tocado, he sido director de 5 facultades de Derecho, y de repente, oye, pues tú tienes que decirle a fulanito que ya no puede presentar exámenes porque debe. Y lo tengo que sacar del salón. Oye, fulanito, ven porque me están diciendo de administración que no has pagado. Entonces, como no has pagado, pues no puedes hacer examen enfrente de todos sus compañeros, ¿no? O sea, díganme si esto no es una violación flagrante, aunque sea un negocio, me queda claro, es una institución, es un negocio, viven de eso. Me queda claro que hay normas y hay reglamentos y hay procedimientos de pagos y esas cosas, me queda clarísimo, pero los cómo son los que hacen la diferencia. Una cosa será que se le llame en privado, que se le diga, oye, acércate para acá, te puedo ayudar en algo, bla, 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 que exhibirlo públicamente. No sé si me explico. Se está atentando contra su dignidad y son actos notoriamente discriminatorios. Por cuestiones de dinero, pues obviamente se le pueden burlar, ¿no? Ah, este es un pobre que no tiene para pagar la escuela y bueno, obviamente ese tipo de circunstancias se dan de manera muy común en instituciones particulares. Eh, Ahora bien, finalmente volvemos al mismo tema. Se trata de buscar una aveniencia entre las partes. Se incita a que esto pudieran llevarlo a cabo de manera en un esquema de ganar-ganar. Y por supuesto, siempre queda expedita la vía para hacerla valer ante los tribunales competentes, si así fuera el caso. Ahora, otro punto importante. Eh, ¿Qué hace CONAPRED para la adopción de medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación? Medidas preventivas. Se debe prevenir. Se puede pedir la intervención de esta autoridad federal o en su caso, si hay estatal, porque no todos los estados la tienen, si hay estatal o municipal, establecer
estas medidas preventivas contra actos que puedan generar notoriamente un efecto discriminatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la impartición a personas o a las instituciones que sean objeto de resolución por disposición dictada por el Consejo y habla de algunas cuestiones muy, muy específicas que pudieran generarse preventivas de carácter informativo y hasta cierto punto medidas administrativas sancionadoras, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí em, en las fracciones de este precepto que estamos comentando, por ejemplo, se le puede dar capacitación a la autoridad que desconoce estos actos de sensibilización, poner carteles en los cuales se pueda decir, oye, pues debes de respetar los actos preventivos y debes de erradicar totalmente cualquier acto que genere discriminación, ¿no? Pedir la presencia de personal calificado de CONAPRED para que acuda a una institución y revisar que efectivamente estén cumpliendo las disposiciones de igualdad en caso de presumirse alguna posible afectación a esta dignidad humana, ¿no? La publicación, obviamente, si son sancionados, la resolución en la cual se les haya declarado como culpables de estos actos que atentaron contra la persona humana, ¿no? La difusión en redes, la parte informativa, el que puedan hacerse del conocimiento público que tal institución o tal empresa privada eh, generaron actos que se acreditaron como discriminatorios y que han sido, pues de alguna manera, exhibidos públicamente en estos efectos de la investigación que se llevó a cabo. Ahora, medidas de reparación. Algunos decían, no, pues es que esto es como el caso de las comisiones de derechos humanos, ¿no? De que recomiendan y si quieren hacen caso y si no quieren no hacen caso y pues sabemos que no son tribunales, eso me queda claro. A mí muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y por qué las comisiones de derechos humanos no pueden realizar actos como si fueran sentencias o resoluciones que sean vinculantes, que tengan otro tipo de circunstancia, porque su razón de ser no es esa? Los ombudsperson, su función es, son defensores del pueblo y deben coadyuvar para efecto de que se lleve a cabo la impartición de justicia por las instituciones competentes. Es más, ni siquiera debería de haber un ombudsperson para tal efecto si las instituciones hicieran lo que tuvieran que hacer. Es como el Pepe Grillo, ¿no? Que les dice tu conciencia, tienes que hacerlo así y estás haciendo mal las cosas, cuando originariamente tendría que hacerlo de manera adecuada, teniendo conocimiento, por supuesto, y teniendo toda la información para poder brindar, pues, tener las herramientas básicas, ¿no? Para poder entender estos problemas de no discriminación. Pero para el caso que menciono, bueno, ¿y qué pasaría ya una vez que se emitió esta resolución? ¿Qué se podría hacer en cuanto a la posible sanción que se pueda ventilar? Ojo, que no tuvimos que judicializar y que fue de manera mucho más efectiva, rápida en este organismo público. Uno, la restitución del derecho, ¿sí? Por el acto o práctica discriminatoria, si fuera el caso, ¿no? En este caso, si estamos hablando de que se pueda restituir ese derecho, ¿no? Que se pueda restituir esa práctica socialmente discriminatoria. Pudiera ser, si es, insisto, hablar de restitución es difícil, pero quizá un poco la forma de cómo puedo resarcir un poco el daño generado. La compensación por el daño ocasionado. Bueno, ya tenemos ahí una fórmula para exigir los daños y perjuicios que se pueden haber generado por los actos discriminatorios. Se puede generar también una amonestación pública. Entonces ya estoy afectando la imagen de esta institución pública o privada, que también eso, no crean, tiene un costo político importante. Puede ser, hay muchas empresas que guardan mucho su imagen, su prestigio,
publicidad, ¿no? Entonces, algo de esto que salga a la luz, por supuesto que les va a afectar. No sé si recuerdan en la Ciudad de México que se dio el caso que se hizo viral, inclusive, de actos discriminatorios del restaurante Sonora Grill en México, porque no querían dejar entrar a una persona. Y entonces se hizo un escándalo, se detectaron que efectivamente se estaban cometiendo actos discriminatorios e inclusive intervino Conapred y hubo una sanción para este restaurante muy famoso y caro que tiene varias franquicias, pero fue en el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces una amonestación, una disculpa pública o privada, puede ser otra, y la garantía de no repetición del acto, omisión o práctica social discriminatoria. O sea que de alguna manera existan protocolos, existan formas de prevenir que lo vuelvan a hacer. Sobre esta fracción quinta, el instituto está trabajando en un proyecto que ya sometió a consideración de CONAPRED para trabajarlo de manera conjunta para generar prevención, no tanto la actuación directa de la persona al momento de emitir algún tipo de reparación del daño, ¿no? Sino estaríamos hablando, por ejemplo, de realizar actos vía auditoría por parte del organismo defensor para saber cuál es su estatus, saber qué les falta y saber cómo se pueden implementar estas políticas para erradicar actos discriminatorios. Es un protocolo muy interesante que baja desde Naciones Unidas, pero si se fijan, muchos de los comerciantes o instituciones públicas señalan y a lo mejor ponen ahí un letrero. Aquí no discriminamos, aquí, ¿no? Como si fuera nada más el poner un letrero de que somos muy buenos, pero no existe de alguna forma un mecanismo que pudiera generarse como los pasos a seguir, el procedimiento a seguir, qué protocolos se llevarán a cabo. Es muy fácil hablar de no discriminación, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cómo vas a realizar estas condiciones que permitan garantizar que no vas a llevar a cabo actos discriminatorios? Por ejemplo, en el caso de factores económicos, cuando una empresa dice, o un restaurante, no, nos reservamos el derecho de admisión, caso muy común. Algunos dirán, bueno, pues es que es derecho del establecimiento establecer medidas para admitir a quien quiera. Sí, estoy de acuerdo. Si es un restaurante caro, a lo mejor yo voy a pedir ciertas condiciones, pero no le puedo cerrar la puerta a una persona que quiere consumir y que tiene el derecho de estar ahí. Entonces entran temas que si lo particular pudiera ser un elemento excesivo para llevar a cabo actos discriminatorios, ¿no? O está otro ejemplo, el restaurante Angus, una franquicia muy importante de México que hay en varios estados. Bueno, el prototipo de las personas que atienden en el servicio como meseras son personas que deben de tener rasgos físicos de mujeres muy guapas. Por lo tanto, una fea no podía trabajar ahí. Ya ha habido casos de mujeres que llegan y dicen, no, quiero trabajar. No, no te doy el trabajo. ¿Por qué? Casi, casi le dicen, por fea. Pues, bueno, es un acto discriminatorio, claro, pero también es un servicio que ellos dan a un perfil de personas, pero no deja de estar, no sé si me explico, el interés particular comercial con los actos discriminatorios. Entonces, por supuesto que este tipo de circunstancias merecen una argumentación muy sólida para poderlos acreditar en la cancha, ya ante CONAPRED o los institutos estatales o municipales contra la discriminación, pero es muy interesante porque, repito, es un acto que normalmente no ejecutamos, nos vamos directamente a las comisiones de derechos humanos, las estatales o a la nacional, y no sabemos que podemos acudir a CONAPRED, no sabemos que debemos entender que existe un organismo, repito, que aunque se dice autónomo, tiene subordinación patrimonial y presupuestal de la Secretaría de Gobernación, y por supuesto que el secretario de Gobernación tendrá injerencia, al igual que el titular del Ejecutivo,
pero con una buena argumentación en base al precepto legal, que no es malo, podríamos nosotros defender muchos casos para que se sometan a CONAPRED o a los institutos estatales o municipales de no discriminación, con todo lo que estamos comentando ahorita, con todas estas bases. Y bueno, tendremos documentado ahí una resolución que a su vez podría ayudarme a demandar daños y perjuicios, ¿no? Por la vía civil, pero ya tengo eh, un procedimiento especializado expresamente para determinar y entender y conocer cuáles son estos aspectos de no discriminación. Y dentro de estas mismas circunstancias existen también recursos. Ante la resolución de CONAPRED, se puede presentar un recurso de revisión sustentándonos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Esto en caso de que no me quieran admitir mi demanda, de que digan que no es procedente, de que sí hay violación y las autoridades digan que no hay violación, como puede ser en la práctica, desgraciadamente, la mala capacitación de muchos de los servidores públicos que no entienden el espíritu de una institución que no es mala, que no debe de ser política, que no debe de tener ninguna interpretación política y que con esto podamos avanzar mucho en el tema de la cultura de paz, pero bueno, principalmente en el ámbito de la defensa de todas las personas, todas, que están sujetas a normalmente actos violatorios de derechos humanos, ¿no? Y en este caso me refiero particularmente a los actos de no discriminación. Quisiera simplemente mencionar y recordar nuevamente el principio de lo que habíamos comentado hace un momento. Ojo, se puede acudir al organismo defensor de estos derechos de dignidad para erradicar la no discriminación cuando exista, bajo su propia interpretación de la discriminación, exclusión, restricción, orígenes étnicos, sexo, edad. Ya mencioné varios casos de edad, de discapacidad, condición social o económica, ¿no? Temas de salud. No, es que usted no puede entrar al Hospital Ángeles porque no tiene dinero. Oye, me estás discriminando, y más si es un caso de urgencia. A mí me vale gorro, tú me recibes en urgencias y ya luego veremos cómo te pago o qué hago, pero necesitas recibirme, que son casos muy comunes de negligencias médicas. Entonces, esta parte de la salud, de los embarazos, de la religión, sobre todo las opiniones, preferencias sexuales, eh, estado civil, etcétera, que son circunstancias que nos van a ayudar si desmenuzamos cada uno de estos puntos. Verdaderamente no saben todo lo que podemos. Podríamos echar abajo convocatorias públicas, podríamos echar abajo requisitos absurdos de instituciones en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad social. Podríamos en un momento dado hacer valer de alguna manera a través de la CONAPRED, eh, presionando para que la cultura del respeto a la persona humana se dé de manera elaborada, argumentativamente hablando sólida, y que yo creo que este instituto, independientemente, sabemos que las instituciones jurisdiccionales están a nuestra disposición para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Eso creo que nos queda claro porque no se contrapone. Yo puedo iniciar una demanda civil, penal, etcétera, y paralelamente el procedimiento ante CONAPRED, ¿no? No se contrapone uno con el otro. Obviamente, si hay una solución, bueno, pues obviamente se concluye el caso original, pero lo que sí, ya en la práctica, insisto, llevando ya algunos casos de manera directa como instituto ante CONAPRED, la experiencia ha sido favorable, pero ojo, argumentativamente exigiéndoles que hagan lo que tienen que hacer. Todavía existe el sesgo de que no se acepten algunas quejas o de que no se castiguen, por llamarlo de alguna manera, no se investiguen o no sean sancionadas algunas instituciones porque no existen argumentativamente de la parte quien solicita
la intervención de este organismo público, que se haga valer pues el espíritu de la ley. Y entonces no se puede quedar al arbitrio de la decisión de un servidor público. La ley es muy clara y podemos interpretarla y adicional, repito, aunque la ley no lo establezca, todos los temas relacionados a lo que puede ser esta correlación del control de convencionalidad y toda la parte supletoria del Código de Procedimientos, la parte administrativa, la parte, por supuesto, constitucional y demás, pero hablo del sentido de la defensa de estos derechos bajo un punto de vista especializado. Hagan de cuenta que es un organismo especializado en temas exprofeso de trabajar dignidad humana y trabajar, en este caso, los actos específicamente de no discriminación a nivel nacional, copiado de otros modelos internacionales. La institución no es mala, funciona. Si el servidor público no está haciendo su labor, queda en nosotros con estos argumentos y con esta charla en cuanto a algunos puntos de cómo se debe hacer presión, exigir constantemente que se pueda hacer valer estos derechos. Entonces, la invitación queda abierta. Yo sé que muchos de ustedes ejercen el derecho pues, de diferentes maneras en la academia, en la postulancia, en la investigación como servidores públicos, etcétera. Bueno, en cualquiera de estas áreas es muy importante el hecho de poder que tengan la experiencia ustedes de empezar a analizar en procedimientos no formales que les van a dar luz de temas que desgraciadamente las autoridades jurisdiccionales no están especializadas, ¿no? No hay tribunales especializados en derechos humanos, no existen. Están las comisiones, están obviamente los organismos no jurisdiccionales, pero no son, sabemos que no son tribunales y quien resuelve en caso de que no se dé esto, sabemos que finalmente va a ser un tribunal. Pero hoy por hoy no tenemos jueces especializados en derechos humanos como una práctica de resolución de controversias vía sentencia, vía recurso, vía amparo, etcétera. Entonces, estos organismos son especializados. Veamos los perfiles de las personas quienes están en ese instituto. Veamos toda la parte, repito, la capacitación es gratuita, la pueden solicitar ustedes para sus despachos, para sus universidades, para sus instituciones. La solicitan, van física o, en este caso, virtualmente, tienen obligación de capacitarlos en temas muy específicos de actos contra la discriminación y obviamente sin costo alguno. Aunque sin costo alguno, pues bueno, los que pagamos impuestos sabemos que tiene un costo derivado del pago de nuestros impuestos, ¿no? Pero no tenemos que cubrir nada más y los cursos son de buen nivel. Nosotros estamos trabajando como instituto también certificaciones contra la discriminación, que son temas específicos para gente que quiera profesionalmente tener un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública de que son personas con experiencia y capacidad para atender temas contra la discriminación. Y esto lo vamos a hacer con el CONAPRED, trabajando de la mano con el organismo especializado en temas de no discriminación, con una estructura operativa muy interesante. Les repito, les invito que se metan a la página de CONAPRED, que naveguen un poquito en todo lo que están haciendo, cursos, documentos, perfiles de los servidores públicos, actividades. Se van a sorprender gratamente de lo que están haciendo. Y aparte la ley es muy noble porque se pueden utilizar muchos elementos argumentativos para ello. Eh, Creo que son de los organismos que están tratando de hacer su chamba, aunque, repito, con limitaciones políticas, como cualquier otra institución del Estado, que desgraciadamente lo político muchas veces supera lo institucional y lo jurídico, ¿no? Ya si metemos en temas de partidos y de otras cosas, pero sí sabemos que hay un sesgo todavía de decisión, que ojo, se puede controvertir y se puede refutar con esta base argumentativa que le estoy comentando. Abro un poquito el espacio a preguntas si hubiera algo que quisieran de manera particular que resolvamos.
Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Sí, Lalo, adelante. Doctor, ¿es recurso de revisión que se interpone contra la resolución de CONAPRED es un recurso horizontal o vertical? O sea, ¿quién Horizontal, resuelve? es Horizontal, horizontal. resuelve, Ujú. resuelve la Así, propia autoridad. así es. En caso de que esa revisión fuese contraria a los intereses que representamos, cabe el amparo. Ya estamos en tu cancha, Ok, efectivamente. Ahí va pues el amparo. gracias, gracias, doctor. Efectivamente. Ujú. Sí, no Pues de qué, gracias. Lalo. Al contrario. ¿Alguna otra participación? Veo que está el doctor Moisés Sarmiento Moy. No sé si tú quisieras comentar algo en relación a la experiencia que has tenido, que me platicaste sobre casos que estabas llevando, no sé si fue con APRED o fue algún otro instituto contra la discriminación. No sé si andes por ahí, doctor Moisés Sarmiento. Bueno, en lo que vemos si Sí, se sí, conecta. sí, 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 estoy por aquí, Doc. Sí, adelante, Moy. No sé si sí, quisieras compartirnos algo. sí, en cuanto a la cuestión de lo de la discriminación, tiene usted mucha razón en cuanto que a veces el personal de juzgado, con todo el respeto que me merecen, ven otras cuestiones diferentes, no tienen esa perspectiva de cuestiones de derechos humanos. Me ha tocado, o yo le comentaba en esa ocasión, que son tan cuadrados como aquel sistema penal, ¿no? O sea, cuadrados y no se pueden salir de ahí. En esta ocasión que nosotros presentamos esta demanda de amparo, eh, que me daba risa porque la persona, el síndico, en este caso, la síndico, quien sufrió esta violación de garantía, de violencia de género, no era posible que cuando contestaron la demanda del ayuntamiento, la contestó la misma apoderada de la síndico, con el mismo poder. O sea, era irrisorio que cómo le podías dar entrada a una contestación cuando es la misma apoderada de la síndico. Bueno, pues en grandes rasgos nos tuvimos que ir hasta a la revisión del amparo, estamos en espera de esa cuestión de resolución, pero sí, sí es bien necesario que abran su mente a todos estos cambios. Yo le comentaba en una ocasión y les he comentado a varios de los alumnos de que escuchar sus pláticas, esa retroalimentación que traemos ahorita, uno sale como motivado de esta cuestión, ¿no? Y nos enfrentamos con algo que la gente del servicio del Poder Judicial Federal no se empapan de esto. Piensan que nada más es la ley de amparo, lo más supremo, y no hay más que nada. Lo que diga la ley de amparo, eso es. No ven más allá, ¿sí? No ven otras cosas, perspectiva de un derecho comparado o buscar la sensibilidad del ser humano, ¿no? Eso es lo que nos ha tocado batallar, pero bueno, ahí andamos. Es cuanto, mi doctor. Muchísimas gracias, Moy. Y sí, sobre todo algo que comentas que es bien interesante. En nosotros, y bueno, agradezco a las personas que están en este momento dedicándole parte de su tiempo a que discutamos estos temas, pero en nosotros está que realmente se respete y se haga valer y que exijamos. Créame que es verdaderamente desgastante cuando una autoridad nos dice que no sin tener ningún sustento. Y entonces, el derecho, más que el derecho, yo diría la argumentación jurídica de los derechos humanos es lo que les va a abrir a ellos los ojos y decir, estás equivocado. Y aunque seas el ministro de la Corte, seas el magistrado federal, seas juez de distrito, seas quien sea, mereces mi respeto. Pero si eres un ignorante de los derechos humanos y tu criterio es totalmente contrario a la defensa y protección de nuestros derechos, lo único que nos va a abrir la puerta va a ser nuestro conocimiento. Y creo que ustedes lo tienen y tienen la capacidad de tener esa visión argumentativa para si nos dicen que no, todo acto debe venir fundado y motivado. Y por ahí nos vamos, ¿no?
tu fundamentación no es la adecuada, tu motivación no es la adecuada. Y vamos a atacarlo con argumentos de primer nivel, sobre todo con esta parte argumentativa que es bien interesante. Entonces, sí, el sabor y el sentir de boca de muchas personas es que, híjole, los propios servidores públicos son los que nos ponen el pie encima. Bueno, para eso están nuestros conocimientos y nuestra arma y nuestra lanza como Don Quijote va a ser nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es la parte que debemos mucho de atender. Susana, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, en efecto, comparto con usted y con Moisés que hay que tener conocimiento y para eso hay que prepararnos más cada día porque esto es un mundo. Mi pregunta, doctor, respecto de lo que acaba de exponernos, señala en una parte que se llega a un acuerdo y se firma un convenio. No sé, pero habrá casos en que alguna de las partes no cumpla con ese convenio. ¿Qué procedería ahí? Y otra de las preguntas es, con las medidas de reparación, que habla usted de la restitución del derecho conculcado, ya sea por el acto o la omisión. Quiero entender que, por ejemplo, si se ha dejado, si alguien lo han corrido de su trabajo por un asunto de discriminación, lo tienen que restituir al cargo. Pero si no se puede restituir este derecho, ¿qué pasa? ¿Y la compensación es monetaria, o sea, económica, o hay otro tipo de compensación? Esas serían mis dudas, doctor, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, sí queda claro que en un momento dado, si hubiera un acuerdo ratificado ante CONAPRED y que este no se llevara a cabo, bueno, pues sería pedir su ejecución. Entonces, ahí yo creo que el tema, pues ya es simplemente hacerlo valer ante la autoridad competente. Le es aplicable la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, podríamos solicitar la ejecución ya teniendo el acto emitido por la autoridad, que en este caso sería el acuerdo, y exigir, pues simplemente ya, ya sin necesidad de entrar al fondo, sino simplemente a la forma para hacerlo valer ante la autoridad competente. Efectivamente, CONAPRED, al igual que lo que sería la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o algunas otras instituciones parecidas en cuanto a su campo de actuar, pues ese es el pan de todos los días, ¿no? De que se dicta un laudo y ¿qué pasa si el laudo no se cumple? Bueno, pues hay que ejecutarlo, hay que solicitar su ejecución. Y sí, efectivamente, la reparación monetaria, sí, habla de una indemnización que se cuantifica y que se hace valer en CONAPRED y que se hace una cuantificación al momento de emitir la resolución y que es una forma también de reparación del daño, además de las que ya se mencionaban, de la dispensa pública, que puede ser una especie, hagan de cuenta que estamos ventilando un mecanismo de daño moral ante la institución administrativa, ¿no? Porque se puede retractar, pedir una disculpa, en este caso, establecer políticas preventivas del acto que se generó como el omisor, el acto que generó este problema frente al ciudadano. Entonces, es muy noble el procedimiento y sobre todo algo bien interesante, es muy abierto en cuanto a temas excesivamente formales del mecanismo jurisdiccional. Entonces, sí se puede pedir esta parte de la ejecución, se puede pedir una indemnización, se puede pedir reparación del daño. ¿Qué otra manera? Pues sería, insisto, retractación. Se habla de restitución, pero restituir es muy complicado porque realmente si el daño ya fue hecho, ¿no? Si ya el acto discriminatorio ya se llevó a cabo, pues es muy difícil, ¿no? Que se pueda generar alguna restitución. Simplemente hablaríamos a lo mejor de una forma, quizá allí la parte semántica de esta interpretación sobre ese punto es que pues no hablar tanto de una restitución, solamente que el daño no se haya generado, pero ya se generó.
Entonces, más bien sería indemnizatorio como en el caso de una vía civil, ¿no? De daños y perjuicios. En el caso de una vía moral, daño moral, pues disculpa, la dispensa. Aquí lo que también se añade es la capacitación a la gente para que no vuelva a cometer estos actos, que eso lo sacaron mucho eh, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en sus resolutivos, normalmente en las sentencias se establecen y ordenan que se capacita el personal de los estados que son parte. Entonces, hay un poco en el tema de la interpretación y es un procedimiento noble, pero sí muy importante. La función argumentativa, como he mencionado, es lo que le va a dar la certeza y la claridad de tener éxito en este tipo de procedimientos. Se habla que es un mecanismo no formal, que cualquiera lo puede realizar, sí, pero yo le diría, bueno, cualquiera lo puede presentar, pero estás al libre albedrío de que la autoridad igual te entienda y pueda darte el apoyo necesario. O bien, no formal, pero entramos los expertos, defensores de derechos humanos, que le podamos dar un empujoncito, ¿no? A la parte de la argumentación para que finalmente no exista duda alguna de que habrá de intervenir la autoridad para restituir el daño, bueno, restituir entre comillas, para tratar de darle una respuesta satisfactoria a las pretensiones de la parte quejosa. Cheli, adelante, por favor, a tus órdenes. Maestro Sergio, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo tengo una duda en cuestión de las instituciones de educación superior, en el caso nuestro, que somos una institución privada. Si ya tengo registrados alumnos y por alguna situación X, los chicos no continúan con pagando sus cuotas, entonces, ¿no puedo separarlos de la institución? Sí, sí, fíjate que es un tema bien interesante porque, por un lado, y bueno, fue muy parecido el caso que se presentó ante CONAPRED por esto mismo que tú comentas. Las universidades, las escuelas privadas, particulares, cobran y sabemos que debemos de pagar por ese servicio. Estuvimos de acuerdo, se firma un contrato en el cual se establece el pago de una determinada cantidad y la contraprestación que va a ser el servicio educativo, ¿no? Me tocó que de repente en el ámbito educativo muchos estudiantes no pagaban, la universidad o la institución los dejaba seguir estudiando y luego cuando se querían titular o les exigían el pago para recibir su título, se iban directamente ante la Secretaría de Educación y les liberaban allá el título. Se saltaban a la institución. Y eso pues era por un lado ellos decían, no, pues es que me están cobrando mucho y los intereses y esto y lo otro, pero me están negando mi derecho humano a estudiar y bueno, un montón de temas. Y ganaban los asuntos porque decían, bueno, pues es que finalmente la educación le imparte el Estado, ¿no? Pero le da autorización a las instituciones privadas para que puedan también dar estos servicios de educación. Pero bueno, el tema finalmente surgió de que así lo hacían muchos, de que iban directamente con calificaciones, que era un tema, tenían un registro de calificaciones y demás, un documento que decían, pues mira, yo ya acredité todas mis materias y no me quieren dar mi título. Entonces, es un tema que tiene dos vistas. Uno, el de la institución y la Secretaría de Educación, Profeco inclusive, y otros temas de derechos humanos y la parte de no discriminación. Yo aquí lo que sugiero en este tema es, si hay un contrato, se debe de cumplir. Nadie lo obligó a estar en esa institución, pero hay formas, que era lo que yo decía. Inclusive, no quería decir el nombre de la universidad, pero creo que ya medio salió el tema acá con Cheli, de que, oye, es que no puedes decirle a un alumno, a ver, salte de tu salón porque debes y no puedes presentar examen enfrente de todos sus compañeros o enfrente de otras personas, porque eso le puede generar un acto discriminatorio. Lo que tendrían que hacer para evitar y no estar en este supuesto es, llámalo a tu oficina y platica con él.
Oye, debes, a ver, te ayudamos, va. A lo mejor sí, no te vamos a dejar presentar exámenes, pero va. Y darle una solución. Están dentro del papel de un contrato y no están discriminando a nadie, ¿no? Pero lo que sí veo muy grave que son estos actos de exhibirlo públicamente, porque entonces va a estar al escrutinio. Una cosa es que deba y que tenga un compromiso contractual con la Ok, institución. pero en este caso, los chicos lo que firman es su registro de alta. Ahí es donde tendría que poner como ese gancho para que no puedan proceder de una forma equivocada también los chicos, porque si bien es cierto, la educación es gratuita, pero nadie los obliga a estar en una universidad privada. Ujú. Sí, efectivamente, y hay un contrato. Finalmente, bien que mal, pues yo me comprometí a pagar lo que la institución y el reglamento señala, ¿no? Bien que mal. Son salidas fáciles que por ahí se dan para tratar de darle la vuelta en casos de gente que quiere manipular un poco el contexto que estamos diciendo. Pero sí, simplemente a lo que voy son las formas, ¿no? Las formas de cómo tratar un problema de esta naturaleza sin llegar a generar un acto discriminatorio. Llámalo en privado, que él sepa su situación, pero no lo exhibas. No lo exhibas públicamente en el grupo, no lo exhibas públicamente. Es más, que de repente luego ponen, no sé si han visto, pasa mucho con los colonos en los residenciales, que ponen, a ver, aquí están los nombres de las personas que deben, ¿no? Y te están chamuscando públicamente. Casi, ay, mira, pues ahí está fulano de tal y no ha pagado. Ese tipo de circunstancias, una cosa es que, o sea, sí deben de pagar, pero son las formas, ¿no? En el caso de las universidades, no pongas su nombre allí como moroso. Atiende el tema de cómo te puede pagar sin necesidad de hacerlo de manera pública. Esa es la sugerencia que yo les daría, porque sí, están obligados a pagar, sí. Y que finalmente hay un contrato y ellos se comprometieron y hay un servicio, pero las formas, un poco son las formas, ¿no? O el caso que les decía del Angus, que contrataban a puras mujeres bonitas porque es el prototipo de ese servicio. Bueno, que quede muy claro que es un servicio donde hagan de cuenta que yo voy a contratar a personas para correr y no puedo contratar a gorditos, porque si no, pues no voy a llegar a la meta. Tienen que ser personas deportistas o con determinadas características para poder entrar a esa carrera, ¿no? O sea, son requisitos que tienen una justificación. Pero ojo, a mí me pasó con un alumno que él tiene una discapacidad motriz, no podía caminar, ahora sí, y lo corrieron de su trabajo por la discapacidad. No, pues es que tienes tal discapacidad y ya no puedes trabajar, y lo corrieron. Despido injustificado. Bueno, ya en los actos ante CONAPRED fueron muy sencillos. Oye, me estás diciendo que yo soy una persona incapacitada para realizar ese trabajo. ¿Qué trabajo desarrollaba? Estaba sentado en una oficina, en una computadora, haciendo determinadas actividades. Bueno, si yo tengo un poco de deficiencia para caminar, pregunta, ¿afectaría mi trabajo si yo estoy sentado y en una computadora realizando esa actividad? No. ¿Hubo actos discriminatorios? Sí, porque aquí no queremos personas que caminen chuecas, ¿no? Por ser muy específicos, ¿no? Oye, pues es que ya estás atentando contra mi dignidad humana y estás generando actos discriminatorios. ¿Sí? No sé si quedó claro, Cheli, o si quedó un poco este perfil interpretativo de lo que sería una obligación y sobre todo derivado de un contrato, a actos que puedan suscitarse como discriminatorios. Gracias, sí, fue muy claro. ¿Sí? Gracias. Gracias. Doctora, doblemente Rocío Rico, porque mañana recibe su segundo doctorado, así es que, doctora, a sus órdenes. Ay, muchas gracias, doctor. Aquí presentes un poco en los tráficos, pero aquí escuchando atentamente la clase. Yo creo que al menos en las instituciones donde estamos, instituciones sean privadas o públicas, yo creo que acaba de decir algo muy cierto. Las formas con que nos conducimos. Hoy en día la sociedad es compleja. Nosotros acabamos de tener en la cuestión laboral un caso precisamente de discriminación por secrecía, pues obvio no digo los nombres,
pero son las formas en que por ser morenito, pues no entras dentro de un círculo, ¿no? Se interpuso ya la queja precisamente y obviamente que ganó él o la compañera y son las formas con que la sociedad vamos permeando esa empatía con el ser humano, ¿no? Entonces, en el caso que estaba comentando Shelly, sí, la verdad, en las aulas se maneja mucho esa parte de que fulano de tal, te sales porque no pagaste, ¿no? Sutano, también te sales porque no cubriste el pago. Yo creo que hay foros, hay espacios y tener los cuidados más hoy en día de llamarlos en privado y decirle qué te acontece, porque muchas de las ocasiones no sabemos qué le está pasando a la otra persona detrás de una barrera, ¿no? Porque a veces no conocemos a las personas, a veces juzgamos muy subjetivamente, pero no nos damos cuenta de qué está transcurriendo en su vida también, no porque queramos hacer telenovelas ni La Rosa de Guadalupe, no romantizar el aspecto de los derechos humanos, pero sí ser muy objetivos y muy imparciales y sobre todo las formas en que nos conducimos con los demás. Yo creo que allí es que trabajar mucho en la parte pública y en la parte privada para que no se den estos escenarios tan lamentables que se están suscitando en todos los foros, Entonces, coincido con usted, doctor, en que son las formas en que la sociedad nos estamos permeando entre la interrelación de la comunicación con nuestros semejantes. ¿Es cuanto, doctor? Muchas gracias, Rocío. Y sí, todo esto se resuelve con temas de respeto, ¿no? Finalmente, el respeto a la dignidad humana es un factor fundamental que, desgraciadamente, en algunas instituciones públicas o privadas generan aspectos que consideran eh, puedan estar sobajados a una realidad cuando estos deben de darse una estructura de trascendencia y de mayor importancia, ¿no? Entonces, pues esto sucede, si hay actos discriminatorios, hay que diferenciar entre lo que es un acto discriminatorio eh, de un acto que pueda tener una justificación. Y bueno, pues ahí es donde entra esta parte argumentativa que pues hemos estado insistiendo, debemos de aplicar y que podemos ejercitar a través de esta ley federal o en su caso, si existen a nivel estatal algún organismo o municipal de defensa o de prevención o de erradicación contra actos de discriminación. Creo que vale mucho la pena, insisto, acudir a organismos especializados, sensibilizados en la materia, conocedores de la materia, porque, insisto, en un ámbito jurisdiccional genérico aún no tenemos todavía este tipo de especializaciones. Eso, aunado a la experiencia de expertos en derechos humanos, creo que sería un gran avance para la defensa y no tanto la forma de cómo solucionar estos actos, sino desde la prevención que estamos trabajando para que pues, sean menos los supuestos que tengan que ventilarse ante estos procedimientos. Eh, ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si no es así, pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La presentación está también a su disposición, se las hago llegar con mucho gusto. Hay también, Mónica, adelante, por favor. Mónica, Patricia, adelante. Gracias, buenas noches. No tengo mi cámara abierta porque vengo manejando, pero con relación al problema del pago moroso o el impago en las colegiaturas, se puede prever a través del contrato. Este contrato que las personas hacen a las instituciones privadas para poder recibir un servicio educativo, nosotros como abogados podemos especificar cláusulas de cuáles serían
las circunstancias que acontecerían en caso de mora, en caso de impago, para que el usuario sepa cuáles son las reglas y cuáles son nuestros derechos para poder exigir y en un momento dado actuar en consecuencia. Porque, como usted refiere, doctor Sergio, muchos casos se ganaron porque no estaba bien elaborado ese contrato de prestación de servicios educativos. Si somos cuidadosos, si somos atentos, tanto a los derechos de los educandos como a los derechos de los profesores que reciben un salario derivado de esa prestación de servicios que hacen en una institución privada, podemos evitar en un momento dado un malentendido y arrogancias que no vienen al caso. Y mi siguiente intervención es un cuestionamiento. Es una pregunta que me bulle en el alma. La compensación en un momento dado que podría darse por parte de una resolución en la CONAPRED, la determinan directamente personal de CONAPRED o se van al Centro de Atención de Víctimas para que como víctimas de discriminación sean valorados y sean inscritos como tales en ese registro de víctimas. Gracias. Buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, Mónica, una gran conocedora de los derechos humanos, estuvo mucho tiempo colaborando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así es que muchas gracias por tu participación, Mónica, y tus comentarios. Tristemente, te puedo decir que esta parte compensatoria la hace directamente con APRED y no hay algún tipo de vinculación para el tema de atención a víctimas, que sería muy interesante. Como propuesta sería algo factible que se pudiera tener algún tipo de referencia o algún tipo de intervención que uno como parte podría pedirlos y que no, obviamente, no debería de existir ningún tipo de restricción por parte de la autoridad, pero no existe de manera directa marcado en el procedimiento más que pues la resolución que emita finalmente el CONAPRED en los términos de su propia normatividad. Y repito, mucho de esto estará sustentado en la parte argumentativa de quien esté llevando a cabo la consolidación de esta vulneración que se genera y que pues obviamente hay que atenderlo para que la autoridad diga o sí y que nos pueda dar la razón. Pero concretamente no existe una compensación sustentada y relacionada con el tema directo de atención a víctimas. Doctor, y efectivamente esta pregunta la hago porque sabía de antemano la respuesta, y esto es una laguna jurídica muy delicada porque no hay una regla, una tabla, un parámetro para poder cuantificar de manera justa o equitativa los casos. Sí. Y entonces, tanto las personas que puedan cometer actos discriminatorios como las víctimas se encuentran en una nada jurídica, sin una certeza, y creo que es un tema interesante que dejo ahí para que nuestros compañeros echen pluma, echen sentimiento, corazón y conocimiento y abonen a este punto tan importante en materia de derechos humanos como es la discriminación. Muchísimas gracias. No, al contrario, Mónica, y bueno, muy valiosa esta intervención, sobre todo para sensibilizarnos que deberíamos de tener mayor solidez y no dejarlo, como bien lo comentas, a discrecionalidad de la autoridad. Y bueno, pues hay mecanismos de defensa y demás, pero sí, mientras más fortalecido sea la investigación, la resolución, la solución al mismo caso, pues estaríamos atendiendo a un grupo vulnerable. Sobre todo me preocuparía cuando, como dijimos, que el procedimiento no es formal, que lo puede interponer cualquier persona, porque es muy sencillo que si verbalmente o por internet o por escrito, sin ninguna formalidad procesal estrictamente señalada, pues serían las personas que estarían más afectadas a ello, que aquellas quienes tuvieran como soporte
algún experto que orientara hacia ese tenor de atención a víctimas, que tendría otro enfoque totalmente diferente. Entonces, sigue existiendo un grupo que puede ser perfectamente susceptible a estos vicios o lagunas que efectivamente comentas. Pues si no hay ninguna otra intervención, les agradezco mucho. Ojalá de veras podamos reflexionar. Les sugiero mucho leer a conciencia esta ley federal, para sensibilizar en algunos puntos que pudiéramos pues seguir compartiendo ideas, revisar, sobre todo en casos estatales o municipales, si existen figuras afines. Y si no, bueno, pues tenemos ahí el CONAPRED, que tendrá la obligación de atender cualquier acto específicamente. Sobre todo, acuérdense, es un organismo especializado concretamente en temas de no discriminación. Entonces, podemos acudir a nuestros litigios, llevar nuestros litigios, continuarlos, nuestras demandas, nuestros amparos, nuestras denuncias, y abrir un pequeño caminito hacia este rubro de la afectación de personas que pudieran ser discriminadas, y tratar de hacer un poquito más de estructura sólida para que eh, tengamos una actuación más integral y que favorezca más a los intereses de las personas que puedan estar en esta situación. Pues por mi parte, les agradezco mucho que nos hayan hecho el honor de acompañarnos. Está a su disposición también la grabación de esta sesión, que con gusto se las haré llegar. Y pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en estas sesiones que les llamamos Masterclass, que básicamente es un intercambio de ideas entre colegas. Así es que, pues bueno, muchas gracias, que tengan muy bonita tarde, noche, y pues bueno, eh, con este calor, tomarnos algo frío porque nos estamos asando en toda la República. Muchísimas Muchas gracias Gracias, a usted, doctor. doctor. Gracias, Saludos a doctor. todos, que estén muy Esté muy bien. bien. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. Cuídese buenas mucho. noches. Gracias. Buenas noches. Y doctora, muchas felicidades. Un abrazo.